¿Alguna vez has evitado una conversación porque temías ser contradecido? Es una sensación incómoda, ¿verdad? Pero, ¿qué tan abierto estás al pensamiento crítico? Imagina que hoy te digo que la realidad es una ilusión. Tú podrías cuestionarme y tendrías tus razones. Pero, ¿qué pasa cuando alguien no está dispuesto a escuchar? Cuando la mente se cierra a nuevas ideas. En lugar de quedarnos atrapados en un debate estéril, hoy vamos a hacer algo distinto. Hoy vamos a abrir nuestra mente, a desafiar nuestras creencias y explorar el poder del pensamiento crítico. Este no es solo otro video. Esto es el inicio de una expansión mental. ¿Te animas? Vayamos a este video. Primero, quiero que sepas dos cosas. Quien es abierto al pensamiento crítico reconoce que su perspectiva no es la única y que no tiene la verdad absoluta. Y la segunda cosa es más simple. Podemos cambiar de opinión. Nuestras creencias hoy pueden ser unas, pero ¿crees que mañana seguirás pensando lo mismo? El pensamiento crítico es una habilidad que todos los seres humanos pueden desarrollar. Es la capacidad que tenemos de analizar, cuestionar y tomar decisiones basadas en razones lógicas y hechos, no en emociones o suposiciones. Desde la filosofía antigua, como en la época de Sócrates, ser crítico con las ideas era visto como algo peligroso, porque desafiaba las creencias comunes. Sócrates fue uno de los primeros en usar el pensamiento crítico. Él no aceptaba las ideas de su tiempo sin cuestionarlas. De hecho, creó su propio método, el método socrático, que consistía en hacer preguntas para llegar a la verdad a través de respuestas racionales. Más adelante, en la Edad Media, otros pensadores como Willem de Ockham y Santo Tomás de Aquino también usaron el pensamiento crítico. Ellos no solo cuestionaban las ideas de los demás, sino también las suyas propias. Ockham, por ejemplo, decía que la solución más simple es generalmente la correcta, lo que hoy conocemos como navaja de Ockham. Aunque esta historia del pensamiento crítico es interesante, lo más importante es aplicarlo. No basta con saber que existe. Tenemos que usarlo para mejorar nuestra manera de pensar y toma de decisiones. El pensamiento crítico significa evaluar las ideas, examinar argumentos que escuchamos o leemos y ser capaces de detectar errores o prejuicios. Un buen pensador crítico no se deja influir fácilmente por emociones o por información que no esté bien fundamentada. Si te digo, el amor es la fuente de todo, ¿qué me dirías? Estoy segura de que incluso, inconscientemente, analizarías algunas cosas. 1. Mi tono de voz. ¿Qué acabo de expresarte? ¿Expreso seguridad en mis palabras? ¿Confusión? ¿Te dejaste llevar por la emoción? 2. La emoción. Todos tenemos una experiencia en el amor y un significado, y te aseguro que eso determina cómo veas esa frase. 3. Realismo. Tal vez esta no la veamos tanto, pero ahora que estamos aquí, ¿realmente crees que el amor es la fuente de todo? ¿Cómo cambiarías esa frase? ¿Cómo me contradecirías? Con esto en mente, podemos darnos una idea de que un pensador crítico no está libre de emociones. Aunque sabe analizar y cuestionar las ideas de forma lógica, eso no significa que esté por encima de sentir emociones, como cualquier otra persona. Por ejemplo, si alguien te habla de forma arrogante diciéndote, ¡hazlo ya! Como pensador crítico, puedes sentirte incómodo o molesto, igual que cualquier otra persona. Lo importante es que aprendas a reconocer esas emociones y no a dejarte llevar por la reacción instantánea. Hagamos la prueba. Siempre te equivocas. No tienes idea de lo que haces. ¿Escuchas el tono? Tu mente inmediatamente asocia esto con algo negativo. Las emociones nos toman por sorpresa. ¿Qué es lo que piensas? Tu mente regresa a un momento anterior, en donde viviste lo mismo, y toma esa memoria para actuar en el presente. Pero, detente por un momento. ¿Realmente siempre te equivocas? ¿Crees que cuestionarlo hará que la otra persona cambie de opinión? ¿Cómo puedes pensar de manera inteligente? ¿Y si eso identifica a la persona que te lo dijo y no a ti? ¿Ahora lo entiendes?
El pensar de manera crítica no estás evadiendo tus emociones. Tratas de entenderlas y manejarlas de una manera más reflexiva. Cuando se les pidió a un grupo de expertos definir el pensamiento crítico, lo primero que hicieron fue preguntarse, ¿quiénes son los mejores pensadores críticos? ¿Qué cualidades los hacen buenos en eso? Por ejemplo, piensa en los abogados penalistas. En el juicio, no importa si sus clientes son culpables o inocentes. Lo importante es cómo manejan el caso. Ellos usan razones y pruebas para convencer al juez, evalúan la evidencia presentada por la otra parte, interpretan testimonios y analizan los argumentos del abogado contrario. A partir de estos ejemplos, podemos decir que los mejores pensadores críticos son aquellos que analizan cuidadosamente pruebas, evalúan argumentos y razonan de manera lógica para llegar a una conclusión sólida. Antes de finalizar, por favor suscríbete a mi canal y dale like a este video. Ayúdame a que todos entendamos nuestro caos mental. Vayamos al último ejemplo. Tal vez lo que ves pueda cambiar si cambias tu perspectiva. ¿Qué creencias tienes que podrían estar limitando tu forma de ver las cosas? Piensa en el panorama que tienes enfrente de ti, ya sea tu habitación o un jardín. ¿Cómo podrías ver ese contexto de otra manera? Finalmente, hablemos de las habilidades esenciales del pensamiento crítico. Esta vez, tal vez te las mencione de una forma muy resumida, pero si quieres que te hable mucho más del pensamiento crítico, déjame un comentario y da like. Análisis. Es descomponer una idea para entenderla mejor. Por ejemplo, comparar dos métodos diferentes para resolver un problema y ver cuál es más efectivo. Evaluación. Juzgar si la información es confiable. Por ejemplo, decidir si un artículo es creíble al ver quién lo escribió y qué pruebas presenta. Inferencia. Sacar conclusiones lógicas a partir de la información. Por ejemplo, si un estudio dice que el ejercicio mejora el ánimo, puedes inferir que hacer ejercicio te hará sentir mejor. Explicación. Comunicar claramente tus ideas y razonamientos. Por ejemplo, explicar por qué crees que una solución es la mejor usando ejemplos y datos. Autorregulación. Monitorear tu propio pensamiento y corregir errores. Por ejemplo, preguntarte si tus decisiones son justas y basadas en hechos. Interpretación. Comprender el significado de situaciones o datos. Por ejemplo, reconocer un problema y describirlo sin prejuicios. Todas estas habilidades están interconectadas. Para tomar decisiones sólidas o llegar a conclusiones claras, necesitas analizarlas, evaluarlas, inferir, explicar y ajustar a medida que obtienes nueva información. El pensamiento crítico es esencialmente un ciclo, en el que estas habilidades se retroalimentan constantemente. Como dijo Albert Einstein, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre, y para abrirla, estas habilidades son herramientas perfectas. Me gustaría leerte en comentarios. Quiero saber mucho más de tu pensamiento. Recuerda que soy Rubia Costa y estás en